Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Les saluda Francis Martínez, como siempre en este espacio. Y se cumple ya más de un mes del artero e ilegal ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Qué está ocurriendo sobre el terreno y qué decisiones están tomando las partes involucradas? Hoy lo analizamos en esta charla con Cristian Lamesa, analista de temas geopolíticos, fotógrafo y un gran conocedor de la política internacional de Rusia y de estos diversos países que conforman este escenario que está construyendo este mundo multipolar, y le agradecemos muchísimo que esté en comunicación con nosotros. Bienvenido nuevamente para el público mexicano, Cristian. Gracias por la invitación. Yo estoy encantado de estar una vez más con vos y con la audiencia de Canal 6 de México. A inicios de abril, Estados Unidos dijo que se retiraría de Irán cuando se haya neutralizado la supuesta amenaza nuclear proveniente de la República Islámica, pero regresaría para eventuales ataques selectivos, según lo que dio a conocer el presidente Donald Trump. Esta salida y no salida de Estados Unidos, ¿qué puede representar particularmente el caso de Irán para Estados Unidos en este momento de que ya se cumple más de un mes de iniciada esta operación? Yo creo que para Estados Unidos esta cuestión en la que se metió Donald Trump es ni más ni menos que el mayor paso en falso que ha dado el republicano, diría yo, en su historia política. Yo sinceramente no veo demasiadas maneras que pueda conseguir Donald Trump para salir de una forma más o menos elegante. eh, y creo que algo de eso explica estas idas y vueltas, estas actitudes contradictorias que tiene, ¿no? Que de repente dice que está en muy buen diálogo con la parte iraní, después dice que quiere administrar en conjunto el ayatolá y él el paso del estrecho de Hormuz, después dice que va a llevar a Irán a la edad de piedra. Después dice que no necesita un acuerdo para retirarse de Irán porque cuando ellos consideren que ya están cumplidos los objetivos, ellos se pueden retirar sin que Irán firme un acuerdo. Yo creo que esto es todo parte de una serie de errores muy profundos que cometió Donald Trump, inducido y habiendo escuchado a quienes él quiso escuchar, que en este caso estoy poniendo la responsabilidad en el Estado de Israel, en el Mossad, en Benjamín Netanyahu, en lugar de asesorarse y de escuchar a otras personas de su gabinete que le recomendaban que siguiera por la vía diplomática y no aventurarse en esta acción que ha mermado muchísimo al día de hoy su popularidad entre su misma base electoral. No estoy hablando acá de demócratas, no estoy hablando de liberales ni nada, estoy hablando de este electorado de los Estados Unidos que pedía no estar más involucrados en guerras que son ajenas a los intereses de Estados Unidos, no hacer más el trabajo sucio del Estado hebreo, no dejarse manejar más como un títere los mandatarios estadounidenses por Netanyahu o la figura que esté al frente de Israel eventualmente, y poner en cuestión el lobby judeo-estadounidense del AIPAC. Creo que todo esto es algo que sin duda le va a pasar factura. No sé si en las elecciones de medio término, no sé si al final de su mandato, si es que lo termina, pero evidentemente yo sinceramente no veo mucha forma de que pueda subsanar este trágico y grave error. Está la otra parte de la respuesta de Irán, que ha resistido y está respondiendo a los bombardeos del eje estadounidense-israelí con ataques
en diversos puntos, particularmente en instalaciones estratégicas y tecnológicas de estos dos países, además del control efectivo de las exportaciones de energía del Golfo, que han hecho que analistas en la misma prensa occidental se cuestionen sobre si Irán va a emerger con una nueva fuerza después de este proceso. ¿Cuál sería esta nueva posición de Irán y qué lecciones estaría dando a quienes precisamente están en esta parte de los que están luchando por un mundo multipolar, Cristian? Yo creo que la lección central debería ser que cuando vos querés enfrentar un enemigo, mínimamente tener para vos mismo la propaganda que tal vez, a ver, en estas situaciones la propaganda siempre es lícita. En todas las guerras hay propaganda y todos los bandos hacen propaganda. El tema es que si vos, tu propaganda está basado en mentiras en cuanto a la capacidad de lucha que tiene tu enemigo, a las capacidades tecnológicas, a la voluntad y a un montón de cuestiones en ese sentido, desdibujando la realidad y vos finalmente crees esa misma propaganda, estás cometiendo un grave error porque vas a ir confiado a la batalla pensando que eso es un paseo por Caracas y te vas a encontrar con que realmente tenés enfrente un enemigo avesado, con mística, con espíritu de sacrificio, que ama el martirio como el estadio mayor de su fe, en este caso islámica chiita. Entonces yo creo que ese error que suele cometer Occidente lo cometió Napoleón con Rusia, lo volvió a cometer Hitler con la Unión Soviética, una propaganda que mostraba a los rusos como ignorantes, brutos, alcohólicos, cobardes, un montón de cosas que evidentemente no eran ciertas, más bien todo lo contrario, y se encontraron con un pueblo aguerrido, patriota, con espíritu de sacrificio, con genialidad, con genialidad tecnológica en el diseño de armas, de estrategias. Bueno, yo creo que esa es la principal lección que debería sacar este occidente colectivo, que es entender a quién te vas a enfrentar. El que haya pensado que a Irán lo iban a vencer en 2, 3 días o en una semana, realmente no ha leído, pero ni el lomo de un libro de historia. En este sentido, Cristian, también dentro de las lecciones que se pueden obtener sobre la estrategia de Irán es particularmente este control estratégico del estrecho de Hormuz, que desencadenó ya una crisis económica y militar que encabeza Estados Unidos. Pero ¿qué puso, digamos, al descubierto este control táctico de Irán, al grado de que se hable de un jaque a las cadenas de suministro globales y que se pongan límites a la capacidad bélica occidental en esa región? Es muy interesante y es paradójico cómo fueron incapaces de prever algo que ya era más que obvio, que ante una agresión a gran escala contra Teherán, el liderazgo iraní iba a tomar entre las herramientas que tiene a mano el cierre del estrecho de Hormuz. En este caso no está siendo un cierre estricto, esto hay que decirlo, es un cierre selectivo, lo cual me parece una medida absolutamente lícita e inteligente por parte del liderazgo iraní, porque mientras impide el paso de barcos que llevan ya sea hidrocarburos u otras materias por, digamos, intereses relacionados a Estados Unidos o a Israel o a cualquiera de sus aliados occidentales. Entonces, me parece que impedir ese paso es una herramienta lícita ante una agresión totalmente injustificada e ilegal que está sufriendo Irán. Pero al mismo tiempo tiene la inteligencia de no impedir el paso de sus aliados y de sus socios. China está recibiendo su crudo iraní. Los barcos están pasando con petróleo con destino a China. Se autorizó también el destino a la India, que hay que recordar que Irán es un socio de los BRICS Plus, pero también hay que recordar que no solo no salen barcos, sino que no entran, y ese es un jaque importante también a las monarquías del Golfo, porque tienen algunas de ellas una dependencia de hasta el 85 y 90% de alimentos frescos importados. Entonces,
eso también juega su papel, lo que no está entrando a la región como elemento de presión por parte de Irán. Y por otro lado, hay que decir que Israel, que se creía con una superioridad militar pasmosa, sí hay que recordar, y es un punto muy peligroso, que posee armas nucleares, pero a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania cambió absolutamente la configuración de los conflictos. Y hoy vos tenés un dron, un Shahed iraní, que puede salir unos $20.000 aproximadamente, que te hace mucho daño si impacta en un objetivo, pero que para interceptarlo necesitas justamente un interceptor que sale alrededor de $2 millones y muchas veces necesitas dos. Y se producen en mucha menor cantidad que la que Irán produce drones, por ejemplo. Irán tiene una industria militar muy protegida, no es fácil destruirla, que está produciendo alrededor de 400 drones por día. Se calcula que el complejo militar industrial estadounidense, la empresa que produce los interceptores Patriot, produce 600 al año. Entonces, ¿entendés cómo en poco tiempo se está liquidando prácticamente todo el stock de interceptores, no solo de Israel, sino de todos los países de la zona? Y esto explica cómo Donald Trump, desesperado, le pide a Polonia que ceda sus lanzadores Patriot y los envía a Medio Oriente, y Varsovia respondió que ni en broma lo va a hacer, que no los va a mandar. Entonces, acá vos te das cuenta que hubo muy poca planificación militar, porque esto que yo te estoy diciendo no es un descubrimiento de ahora. Los analistas más o menos serios e informados conocíamos esta información, no de ahora, de la guerra de los 12 días y de antes. Lo que pasa es que en la guerra de los 12 días se corroboró cómo durante esa docena de jornadas, Irán le dio una paliza de proporciones bíblicas a Israel. Y que si no intervenía Estados Unidos, Israel había amenazado con usar armas nucleares contra la República Islámica. Entonces, ahí es cuando realmente quedamos pasmados ante la falta de, bueno, ya lo dijo Henry Kissinger antes de morir, ¿no? La falta de estatura política que tiene el liderazgo occidental, y cada vez se hace más patente. Estamos platicando con Cristian Lamesa, él es analista de temas geopolíticos y también fotógrafo, en esta ocasión analizando las implicaciones de, de esta escalada en torno a la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y también está la parte que corresponde a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que también es otro de los elementos que ha quedado, digamos, exhibido una vez que el propio Donald Trump lo llamaran como tigres de papel por su falta de apoyo en lo relacionado con Irán. ¿Cómo queda realmente esta relación entre Donald Trump y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Cristian? Mira, Francis, esa relación prácticamente estaba condenada a muerte, e incluso desde el primer Donald Trump, desde su primer mandato, siempre se mostró muy desagradado con la OTAN, se mostró muy desagradado con la relación de Estados Unidos dentro de la organización, sosteniendo, hay quienes calculan que aproximadamente el 75% del esfuerzo bélico y económico lo lleva Estados Unidos sobre sus espaldas. Obviamente, esto no es que se aprovechen de ellos, sino que está relacionado con ese carácter de hegemón que llevó hasta este momento, con algo así como 900 bases en todo el mundo, muchas de ellas en el territorio OTAN. Eso obviamente tiene un costo, ser el jefe de la pandilla tiene un costo, y Donald Trump nunca se sintió cómodo en ese sentido. Hay imágenes emblemáticas de reuniones con Angela Merkel, con Hollande, con otros líderes, digo, no los actuales europeos, sino anteriores, en los cuales el desprecio y el destrato por parte de Donald Trump era ya indisimulable, cosa que debo admitir que a mí no me molesta para nada. Yo creo, te digo, Francis, que si esta acción en Irán, totalmente alocada e injustificable,
lleva como resultado entre ellos que la OTAN desaparezca, yo creo que, bueno, habría que ponerlo dentro del balance positivo, porque la OTAN es una de las peores cosas que le pasó a la humanidad. Fue resultado ni más ni menos que de la traición flagrante y descarada de los aliados occidentales vencedores de la Segunda Guerra Mundial al más grande, sacrificado y leal aliado en la Segunda Guerra Mundial, que fue la Unión Soviética, que fue la que llevó la peor parte, el mayor sacrificio, 27 millones de muertos, el 80% de la maquinaria nazi fue destruida por el Ejército Rojo y ese gran sacrificio fue premiado, lo digo irónicamente, con la traición de la creación de la OTAN, una organización desde su nacimiento creada para hostigar a la Unión Soviética y que incluso tuvo el descaro de a los 10 años, casi exactos, 3 días antes de cumplirse los 10 años de la victoria sobre la Alemania nazi, la OTAN invita a la Alemania federal a incorporarse a la OTAN. Repito, a una organización hostil a la Unión Soviética, invitan a un país que había matado a 27 millones de soviéticos. Entonces, sinceramente, para mí sería una excelente noticia, sería algo que también habría que ponerlo en el saldo positivo de Donald Trump dentro de las locuras negativas que está haciendo en este momento. Y yo te diría más, subiría la apuesta. Te diría, Francis, para cerrar con esta respuesta, que yo no tengo demasiadas dudas que, por un lado, los europeos no quisieron involucrarse para nada y no darle ninguna ayuda a Estados Unidos, no porque ellos no crean que es una agresión injustificada y cobarde lo que se hizo, porque Irán no lo quieren tampoco los europeos, pero sí hacen esto para dejar solo a Donald Trump y que se caiga y se enlode lo máximo posible. O sea, garantizar un fracaso que a ellos les conviene porque ellos quieren que vuelva un globalista a la Casa Blanca. Y por otro lado, tampoco me llamaría absolutamente nada la atención que Donald Trump exagere y sobreactúe esto para dar un portazo y salir de la OTAN de una vez por todas, que es lo que quiere hace mucho, mucho tiempo. Y finalmente, Cristian, si esta capacidad de respuesta de Irán se mantiene contra Israel y las instalaciones estadounidenses emplazadas en el Golfo Pérsico, ¿qué punto de inflexión se marcaría en la política norteamericana en estas tensiones, precisamente en el contexto de la construcción de un mundo multipolar? A ver, a ver, el mundo multipolar yo creo, Francis, que ya está instalado. Lo que nosotros estamos viendo son las reacciones a esa realidad. Y las reacciones básicamente por los que quieren sostener un mundo unipolar y globalista. En ese sentido, obviamente los líderes del mundo multipolar y soberanista son sin duda el presidente Xi Jinping, especialmente el presidente Putin, que yo creo que es el abanderado político de esto, y la mayoría global, que son los que acompañan y celebran esto, ¿no? Que pueda haber respeto a la soberanía de los países, a la diversidad, a la forma de entender, que cada uno puede elegir la forma de gobierno que quiere y no tiene que ser impuesto por otros esclarecidos e iluminados que pretenden enseñarnos qué modo de gobierno es mejor. Por eso dentro del mundo multipolar y en esa organización que son los BRICS, que un poco es la corporización política de eso, tenemos una teocracia como el iraní, tenemos el comunismo chino de Xi Jinping, tenemos una democracia liberal al estilo occidental, que es la Federación Rusa, y tenemos diversidad de formas de gobierno y todas respetables entre sí. En este sentido, yo creo que Donald Trump se ocasionó a él mismo un perjuicio enorme en lo político, puertas adentro de los Estados Unidos, y también si entendemos algo que para mí por lo menos es muy claro, y es que Donald Trump, yo entiendo que él en todo momento supo que esta realidad multipolar es insoslayable, que es una realidad, y él lo que torpemente ha intentado hacer es poner a Estados Unidos como una de las tres grandes potencias, o sea, que el mundo sea multipolar
con tres grandes polos, Rusia, China y Estados Unidos. En ese sentido, si las cosas le salían bien, podía dar cierta garantía de estabilidad a nivel mundial, dejándose seducir por la serpiente de Netanyahu y dando este traspiés tan grosero que deja en ventaja a sus oponentes políticos de la Europa globalista y de lo interno de Estados Unidos. Y no solo el Partido Demócrata, los globalistas, guerreristas del Partido Republicano. Entonces, en ese sentido, yo creo que este error es un error que no obtura el mundo multipolar para nada, porque el mundo multipolar arrancó y se fortaleció antes de Trump y a pesar de los Estados Unidos, pero sin duda yo creo que hubiese sido una buena noticia que no vuelvan los globalistas a la Casa Blanca. Y como dijo Gavin Newsom, el gobernador de California, muy probablemente candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, en la última conferencia de seguridad en Múnich, a los europeos les dijo básicamente, muchachos, no se alarmen, quédense tranquilos, a Trump lo sacamos dentro de poco con un impeachment y si no, va a terminar y vamos a volver nosotros a la Casa Blanca, o sea que no se acongojen tanto, porque vimos que el año pasado, cuando fue Vance el que se dirigió a la conferencia de seguridad de Múnich, hasta terminaron llorando, literalmente, llorando con lágrimas como una novia herida por las palabras que había dicho Vance en contra justamente de ese globalismo europeo. Así que básicamente eso es lo que considero. Pues te agradecemos muchísimo esta lectura que damos al público mexicano en torno a la situación de Estados Unidos en Irán y cómo esto impacta, digamos, en esta configuración geopolítica que está que ha estado álgido, porque después de Irán sigue la pregunta sobre cómo continuará Estados Unidos en el continente después de este tema de Venezuela que ha sido sumamente cuestionado también y el reciente cerco que mantiene contra Cuba y también lo que ello representa, ¿no, Cristian? Sí, todo eso que señala Francis va a estar absoluta y totalmente ligado a cómo pueda salir de Irán. Acá, por eso decía, yo no me imagino muchas formas de que no salga muy golpeado, que no tenga un revés enorme, que hubiese sido natural una derrota en las elecciones de medio término. Prácticamente siempre se dio en la historia de Estados Unidos que el presidente que gana las presidenciales, justamente en la de medio término, tiene un revés. Ahora, el revés puede ser brutal. Él, evidentemente, desde el primer momento, él marcó que él quería el predominio de Estados Unidos en su área de influencia, lo marcó muy claramente en documentos a fines del año pasado, marcando el hemisferio occidental como su zona de influencia, desde Groenlandia, Canadá, hasta mi querida Argentina, que lamentablemente está gobernada por un verdadero imbécil, perdón que lo diga, y eso obviamente, lo que vos decís, la intervención en Venezuela fue absolutamente grosera, ilegal, injustificable, pero hay que decir que desgraciadamente le salió muy bien. Eso también lo condujo envalentonado y un poco cegado de soberbia a hacer este dislate en Irán. Pero yo creo, te digo sinceramente, todo esto es una historia en desarrollo que va a estar absolutamente ligada a cómo salga el tema de Irán, porque un presidente claramente debilitado y que pierda el respeto, no solo de los otros mandatarios a nivel mundial, la buena relación, yo no arriesgaría demasiado pensando que la buena relación que mantenía con Vladimir Putin se haya visto muy deteriorada, porque el daño reputacional de Donald Trump, yo creo que Putin consideraba que a Donald Trump le podía creer, más allá de sus características altisonantes, pero con esto se revela como alguien que no puede ser confiable. Entonces, todo eso sumado, prácticamente toda Europa quiere el fracaso de Donald Trump. En América, en nuestra querida América, se ha comportado con una soberbia y una arrogancia terrible con Venezuela,
Hay que ver qué pasa con Cuba. Con Cuba, bueno, se ha demostrado con la misma arrogancia y la prepotencia creyendo que puede poner y sacar presidentes. Si quiere que seamos su zona de influencia, podría manejarse con, teniendo en cuenta que no son los tiempos del palo y la zanahoria del principio del siglo XX, fines del siglo XIX. Hoy hay otro mundo, hoy está China jugando muy fuertemente en todos los escenarios. Me parece que Estados Unidos podría haber tomado una, que yo pensé que sí lo iba a hacer, una posición un poco más inteligente, entendiendo que hay un ganar-ganar en contraposición al juego de suma cero al que está acostumbrado Estados Unidos. Eh, Te repito, para cerrar, es una historia en desarrollo y lo que está pasando en Irán va a determinar el futuro no solo de Donald Trump, sino también de su proyecto político, salvo que los que representan o son voces calificadas dentro del Make America Great Again, como puede ser el mismo J.D. Vance, como puede ser un personaje que ya no está en el entorno de Trump, pero es muy representativa de ese sentir estadounidense, que es la ex representante Marjorie Taylor Greene, el comunicador Tucker Carlson. eh, es tan grave el daño y el no cumplir con su palabra de no ser el presidente que haga nuevas guerras, sino que sea el presidente que lleve bienestar a Estados Unidos, al pueblo estadounidense, al pueblo trabajador, que es difícil, a mí en la ecuación me cuesta mucho pensar que pueda encontrar la forma de revertir esto. Yo lo veo muy difícil. Y en ese escenario, evidentemente, el mismo proyecto de él tiene los minutos contados. El tema es que ¿qué nos deparan los globalistas? Pues con esa pregunta y esperamos que podamos seguir analizándole y esclareciéndole a la audiencia que nos acompaña. Te agradecemos muchísimo, Cristian, la oportunidad de conversar en esta ocasión y estamos abiertos a más adelante seguir abordando otros temas. Gracias por el momento y saludos para ti hasta Argentina. El agradecido soy yo, Francis, como siempre, el llamarme, el encontrarnos, el poder charlar de estos temas que son importantes. No solo a nivel geopolítico, sino para que nuestros pueblos escuchen y tengan la inquietud de buscar, de pensar y de indagar por su propio medio, ni siquiera quedarse con lo que yo digo, porque son temas muy importantes y hoy los precios que aumentan en México tienen que ver con lo que pasa en Medio Oriente y lo que pasa en Argentina, las repercusiones también tienen que ver con eso, entonces por eso es importante que nuestros pueblos sean ilustrados, sean patriotas y estén al tanto de la realidad mundial. Así que gracias de mi parte y un abrazo grande. Saludos a Cristian Lamesa, analista de temas geopolíticos en este espacio. Y a usted también le agradecemos muchísimo su compañía. Los esperamos en una próxima entrega.